La palabra es una herramienta que usamos prácticamente desde que nacemos, desde que somos niños, y es una herramienta que no solo nos permite transmitir significados de un lado hacia otro, sino también nos permite construir las realidades, nos permite crear realidades, nos permite crear acciones. Y a partir de los filósofos, quienes fueron los primeros en usar la palabra, el don de la palabra, a que llamaron retórica, ya vamos a ver quiénes fueron los principales en este entonces, y que decían que la palabra, sobre todo los sofistas, fueron los primeros en decir que la palabra construía realidades y interacciones entre las personas, más que solo el hecho de comunicar significados. De hecho, la palabra puede definir esta botella en una realidad de primer orden. ¿Qué quiere decir de primer orden? Referido a la forma en que todos vemos la realidad frente a un hecho objetivo. Aquí la botella está por la mitad, pero el lenguaje me permite decir si la botella está medio llena o medio vacía. Ahí ya entra la perspectiva, lo que llamamos desde el enfoque estratégico, la realidad de segundo orden. Entonces, para todos es un hecho que está por la mitad, pero puede que para Irma esté medio llena, para Sergio medio vacía, y ya son los lentes que cada uno percibe frente a esta realidad, que en esencia es objetiva. Esto para llegar al concepto de cómo la realidad viene construida por el lenguaje y cómo nosotros moldeamos la realidad a través del lenguaje, pero el lenguaje también nos usa. Alguien de ustedes dijo que hoy en día, en donde la comunicación está en un auge, en donde la comunicación se volvieron estos aparatos celulares, en donde ya todo el tiempo nuestra comunicación inmediata es a través de los celulares, cómo la comunicación está construyendo una nueva realidad a través de WhatsApp, el mensaje, las redes sociales, Facebook, y cómo nos estamos moldeando. El que hoy en día no tiene esas armas se queda un poco atrás, o la información le llega mucho después de lo que usaban los antepasados con el envío de la botella, con el envío de las cartas en la botella. Entonces, esto para lanzar el primer elemento en donde la palabra nos permite construir realidades y asimismo sufrimos o ganamos de esa realidad que construimos con el lenguaje. En Grecia y en la filosofía griega nace como por primera vez la utilización de la palabra como un fin persuasivo. Por aquí varias personas hablaban de que querían enseñar y aprender a ser persuasivos. De aquí los griegos fueron los primeros que identificaron un elemento realmente importante, que era el elemento de la persuasión. Ellos fueron los primeros que tuvieron consultorios. Hoy nosotros los psicólogos, que pensamos que la psicología es una ciencia reciente que viene del área de la comunicación o de la biología, porque puede tener varias raíces. De hecho, no lo era, porque los filósofos ya en cierta época, cobrando, enseñaban el arte de la retórica. Ellos enseñaban a que los miembros de esa época se volvieran mucho más hábiles entre ellos, comunicando y persuadiendo a reyes, a todo lo que eran mentores en esos tiempos. El prefijo re, de la palabra retórica, que inicialmente era RHE, representa el acto de unión, de unir mundos, de comunión, de significados distintos. Entonces ya en sí misma la palabra tiene un prefijo que nos da la idea de que hay una unión entre dos interlocutores, que es lo que vamos a ver ya a nivel no histórico. Hubo tres objetivos con la retórica en este entonces, con los griegos. El primero era el pedagógico. Aquí que hay dos personas que están relacionadas con el ámbito de la educación, es decir, enseñar la palabra como medio de descubrimiento, que fue la arística, lo que llamaban la arística, cómo descubrir las cosas, cómo descubrir mundos, inventos a través de la palabra, y del significado, cómo a través de la palabra le atribuyo significados a lo que veo, a las personas, que es lo que se llamó la hermenéutica.
Para los griegos era muy importante este concepto, la politropía o politropia, en donde ellos decían que era importante saber el contexto y el tipo de personas a las que se dirigía uno cuando hablaba. No es igual yo hablarles hoy a ustedes que son de distintas profesiones a cuando lo hago normalmente en el centro de terapia en Bogotá, que son prácticamente siempre psicólogos. Tengo que hablar de conceptos un poco más generales y no solo redimirme a la psicoterapia. Esto ya lo decían desde antes los griegos, siempre depende el público y el contexto, y también ya después se añadió más tarde lo que voy a decir, qué debo decir, a quién lo voy a decir y el contexto. Pero hay una comunicación, entonces en este sentido no podemos no comunicar, no podemos no influir y no podemos no entrar en ese círculo de interacción que ya vamos a ver con los postulados de Paul Nasdaq. Sí. Los sofistas tuvieron varias épocas. La época más reciente fue cuando ellos se transformaron y cuando ellos dijeron que no había una verdad absoluta, que la verdad era relativa, que la verdad es como yo construyo y como yo percibo. De hecho, los sofistas fueron los primeros que se salieron de una lógica aristotélica, que quiere decir de una lógica en donde esto es verdadero o falso y no puede ser un tercero. Por ejemplo, yo soy mujer, no puedo ser hombre. Y eso funciona en la realidad de primer orden, en lo que vimos en la realidad objetiva. Esto es una mesa, pero esto no puede ser al mismo tiempo un edificio. Pero ¿qué se descubre a lo largo del camino? Que las emociones no siempre son esto o lo otro. Las emociones tienen su mirada, su brecha gris. Yo puedo estar contenta en la mañana y un poco decepcionada en la tarde. Entonces digamos que los sofistas ya en su última etapa dijeron que el lenguaje podía enseñarse a partir de lógicas que se salieran del rigor de la explicación, lógicas que se salieran de esta lógica aristotélica de verdadero o falso. Lo que pasa es que Aristóteles y Platón aparecieron después, entonces ellos se adelantaron a un concepto de verdad que iba a venir después por las religiones y por todo el contexto que vino con Platón y Aristóteles. Pero digamos que desde la comunicación estratégica del enfoque italiano de Giorgio Nardone, nosotros tomamos los elementos no ordinarios, porque nos hemos dado cuenta que para influir en las emociones no podemos hablar de una realidad negra o blanca y que no haya una vía de medio. Entonces, eso frente a la primera parte. Los sofistas en una época pudieron ser muy racionales, pero después se transformaron a salirse de parámetros de rigor y parámetros causales lineales, como lo usa la ciencia. Frente a la segunda parte, ¿cómo es, de tu pregunta, cómo es el lenguaje analógico? El lenguaje analógico está compuesto principalmente por tres grandes áreas: la comunicación no verbal, la comunicación dada a través de imágenes, metáforas y narraciones, poemas, podemos incluir ahí la parte poética, y aquello que se transmite a nivel de significados emocionales. Cuando yo hago evocar, voy a la emoción más que a la razón para, como decían aquí las chicas, para poder persuadir mejor. Dentro de la persuasión vamos a ver un poco el término de sugestión, que ya lo hablábamos. Para enunciar que la sugestión es un estado que me va a permitir a mí mismo estar más atento, más lúcido, más despierto, para yo hacer entrar a mi interlocutor en un estado similar de lucidez, de atención y por ende de sugestión. Por miedo a no poder controlar mis sensaciones físicas en un determinado momento, tengo rabia conmigo misma. Por dolor de que haya muerto un ser querido y no haber estado ahí en sus últimos momentos. Yo ahorita tengo una chica de 25 años que hace poco también murió el padre y ella tuvo mucha dificultad de estar con él en los momentos en que él agonizó como una semana, y ella le daba tanto dolor estar ahí que prefería no estar, y siente mucha culpa por no haber estado en esos momentos en que agonizó, y en efecto rabia hacia ella misma.
Entonces estamos trabajando todo por cartas, la rabia y el dolor. Por un dolor, ella tiene este efecto de rabia. Podemos tener rabia por efectos del placer, como tanto, que después me da una rabia haberme comido todo lo que me comí. Entonces digamos que la rabia viene a ser más un efecto, más una emoción humana que en sí misma de animales, y porque viene siendo racionalizada o por emociones que están saturándose a un nivel y producen por efecto esas agresiones o rabias hacia otros, hacia el mundo o hacia uno mismo. Puede estar en tres niveles: hacia el mundo, hacia otros y hacia mí mismo. Se da más que todo en personas rígidas de pensamiento. Esto es como un perfil que se ha visto en personas que no se flexibilizan y no danzan como ese bambú que decíamos, sino que se meten con posturas muy fundamentalistas, o cuando personas que han sentido que han vivido injusticias o sociales, o injusticias relacionales, o injusticias a nivel de familia, sienten que las cosas no han debido ser como fueron, y está como este constante maquineo sobre la idea. Hay tres tendencias: o la desahogo y la hablo con todo el mundo, o la primera, la desahogo conmigo mismo y todo el tiempo estoy rabioso, pero es más como un desahogo individual. La reprimo, trato de no sentirla, trato de comérmela, trato de ponerla como en ese cajón. O la socializo, entonces salgo a la calle y le echo el insulto al que pasó, llego al trabajo, insulto a la secretaria, después a mediodía al marido, y esas personas que echan chispas todo el día y están como en esa continua como exteriorización de la rabia sin canalizarla de una forma adecuada. Ya hablamos de las cartas de la rabia, del púlpito, que también no solo se puede utilizar con el dolor, sino con la rabia. Media hora de rabia, en donde una persona le tiene que contar todas sus rabias del día al otro y evitar hablar de su rabia en el resto del tiempo. ¿Del día o de la situación que le genera rabia? Hay dos posibilidades. Si es una persona que socializa la rabia del día, la contiene en esa media hora de espacio con el otro. Si es una persona que se come la rabia, que es con una cosa específica, que es hacia otra o hacia una persona específica o hacia sí mismo, por cartas. No con púlpito, sino con cartas. Y si es una persona, esos que van por la vida echando chispas, que siempre están en alteración con todos, en agresividad con todos, aquí no está, pero hay una especie de técnica de diario en donde la persona, en el momento en que está cargado, tiene rabia, tiene que sacar un diariecito en donde hay unos 8 ítems que le damos, que dice hora, fecha, lugar, personas presentes, situación y pensamiento, y tiene que anotar la rabia en ese momento, justo en el momento en que siente la rabia, cuando está alterado por una situación laboral, por el jefe, por la calle, por el que le robó. Justo en ese diario, a mano tiene que ser, saca ese diario y justo en el momento nos describe esos momentos de rabia. Ahí la persona, al anotarlo, se pretende que baje la rabia y que se dé cuenta de el elemento innecesario de esa rabia y de esa chispa que tiene todo el día hacia otro. Sobre todo es el que va por la calle rabioso, amargado, no sé cómo decirlo, y que todo el tiempo genera conflicto con los demás o conflicto en el trabajo. Entonces este primer diariecito empieza a ser un elemento que les da conciencia de esos momentos de rabia y que progresivamente van disminuyendo en la medida en que lo va llenando, pero lo importante es que lo hagan en el momento. Ya después, si está en proceso de psicoterapia, se analiza cada situación a ver si hay algo detrás. Tenemos una última que no le hemos explicado, que es agradecer las críticas. Muchas veces son personas las que nos botan el veneno a nosotros. No somos nosotros los que vamos con rabia siempre, sino que es el jefe que me trata mal, es el jefe que me es agresivo, la hermana que me trata de forma fuerte. Muchas veces lo que hacemos es una técnica parecida a la de la anticipación que hablamos ayer, en donde le anticipamos a la persona su actitud y le decimos, por ejemplo, al jefe que siempre me descalifica,
en el momento en que me descalifica y me dice otra vez usted hizo mal su trabajo, yo le digo gracias, de hecho te agradezco esta descalificación que me estás dando, esto me va a hacer crecer más como persona. Esto es la estratagema de matar la serpiente con su propio veneno, en donde al agradecer, no de forma irónica, sino que se note de una forma más espontánea, mandamos la fuerza del adversario en su contra, lo que hablábamos ayer del aikido. Aquí esto produce que el otro se desarme, que el otro diga, ¿y ahora qué hago? Como cuando vamos en el tráfico y damos una sonrisa que se nos atraviesa en vez de un insulto y le sonreímos, el otro se desarma. Y es como, ¿qué pasó acá? Cambiamos la fuerza, es un circular contralineal, ¿no? Como cambiamos la fuerza que tenemos del otro lado.